Muy buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. Sean bienvenidos a esta nueva edición de nuestro culto de Doctrina para la Vida de la Iglesia Evangélica Comunidad de Gracia. Hoy es 4 de agosto, ¿verdad? Seguimos avanzando ya en esta fecha del año 2022. A los hermanos que nos sintonizan por el canal de Zoom, ¿verdad? Por medio de la plataforma Zoom. Sean bienvenidos y muy agradecidos con Dios por poder compartir con ustedes, nosotros de manera presencial aquí, ¿verdad? Continuando con la enseñanza del libro de Oseas, ¿verdad? Y vamos a comenzar con una oración. Les voy a pedir que tienen su rostro ahí donde usted se encuentra y pongamos este tiempo en manos del Señor. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, Señor, venimos ante tu presencia, Padre, nos hemos presentado, Señor, para reunirnos, Señor, y recibir de tu palabra, Señor, recibir tu enseñanza. También, Señor, para Dios tener comunión, Señor. Todo, Padre, de lo que tú nos has mandado, Señor. Padre, gracias, Señor, por traernos, Señor, por plantarnos, Señor, la semana, Padre, que casi termina la semana, Señor, y pues aquí, Señor, estamos nuevamente reunidos. Padre, así mismo por los hermanos que están uniéndose por medio de internet, Señor, para que tú también, Señor, ahí bendigas su familia, Padre. Dios, ellos han dispuesto, Señor, a unirse con nosotros, Padre, por medio de la red virtual, Señor. Permite que la enseñanza, Señor, también, Dios, sea atesorada, Señor, en tus corazones y en ellos, Padre. Señor, entregamos este tiempo en el nombre de Jesucristo. Damos las gracias, Señor, y pedimos todo. Amén. Vamos a leer, hermanos, ahí en el libro de Proverbios, para continuar. Vamos a leer la palabra del Señor, hermano. El capítulo 4 de Proverbios. Vamos a leer los versículos 21 hasta el 27. Dice así, hermano. No pierdas de vista mis palabras, guárdalas muy dentro de tu corazón. Ellas dan vida a quienes las hallan, son la salud del cuerpo. Por sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque de él mana la vida. Aleja de tu boca la perversidad, aparta de tus labios las palabras corruptas. Pon la mirada en lo que tienes delante, fija la vista en lo que está frente a ti. Endereza las sendas por donde andas, allana todos tus caminos. No te desvíes ni a diestra ni a siniestra. Apártate de la maldad. Gloria a Dios por su palabra, hermano, como el Señor nos insta, ¿verdad? Yo le digo, pero básicamente, no básicamente, no, yo lo miro como que el Señor Jesús está diciendo ahí. ¿Verdad? Ahora vamos a entonar del himnario Celebremos su gloria, ¿verdad? El himno número 90, exaltaré mi propio rey.
Ahora, hermanos, entonaremos este himno contemporáneo. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios, hermano. Bendito sea el Señor, Dios poderoso. Ahora, hermanos, vamos al segmento de noticias del fin. Vamos a escuchar a nuestra hermana Karen Sander, quien desarrollará los temas para esta tarde. Buenas noches, hermanos, que Dios les bendiga. Voy a decir las noticias del fin. Como primera noticia tenemos: Israel adquiere 2.000 vacunas contra la viruela símica. 2.000 dosis de vacunas contra la viruela del mono llegarán a Israel, anunció el viernes el ministro de Sanidad, Ethan Horowitz, quien añadió que había hablado con el director general de la empresa de biotecnología Bavarian Nordic, Paul Chaplin. Bavarian Nordic ha estado produciendo vacunas contra la viruela del mono en un momento de gran demanda mundial de la. Hasta ahora, en Israel se han registrado 90 casos de la viruela del mono. La mayoría de ellos no necesitan hospitalización, pero el virus se propaga a través del contacto cercano y este puede empeorar. Dijo Horowitz, añadiendo que el Ministerio de Salud ha estado en conversaciones para asegurarle el envío durante semanas. El Ministerio de Salud ha llevado a cabo una campaña de información pública desde la aparición del virus, dijo Horowitz, haciendo hincapié en los hombres sexualmente activos u otros hombres, e instando a cualquier persona que dé positivo a aislarse para evitar la propagación. Un estudio reciente, publicado en la revista académica Eurosurveillance, sugiere incluso que podrán contaminar la superficie. El ministerio confirmó el primer caso en Israel a finales de mayo. La enfermedad puede contraerse de varias maneras, pero normalmente se propaga cuando el virus es capaz de entrar en el cuerpo a través de la inhalación, las aberturas en los ojos, la nariz o la boca, o simplemente a través de la piel
piel rota. Como segunda noticia tenemos Shinzo Abe, la Iglesia de la Unificación, el polémico grupo religioso al que vinculan como posible móvil del asesinato del primer ministro de Japón. La polémica y el escándalo ha perseguido durante décadas a la Iglesia de Unificación, un grupo religioso vinculado a negocios millonarios al que ahora relacionan con el posible móvil del asesinato del ex primer ministro de Japón, Shinzo Abe, el pasado viernes 8 de julio. De acuerdo con la prensa japonesa, Tetsuya Yamagami, el asesino confesó de Abe, le dijo a la policía que actuó movido por el rencor contra una organización religiosa que había presionado a su madre para donar grandes cantidades de dinero, lo que causó la ruina de su familia. Él creía que Abe había favorecido a esa institución religiosa en Japón. Aunque la policía de este país no ha revelado el nombre de la organización religiosa, la Federación Familiar para la Unificación y la Paz Mundial, nombre usado en la actualidad por la Iglesia de la Unificación, confirmó que la madre de Yamagami era miembro de esta. Tomihiro Tanaka, responsable de esa organización en Japón, confirmó que la mujer se había unido en 1998, que luego se marchó y que regresó este año. La Iglesia de la Unificación fue creada en 1954 en Corea del Sur por Sun Myung-moon. Es una variación de la teología cristiana que se basa en la idea de que al pecar Adán y Eva le fallaron al plan divino y que el mundo necesita un nuevo Mesías que vendría a ser el propio mundo. Según sus creencias, la pérdida de la gracia divina se debió a que Eva mantuvo relaciones sexuales ilícitas con el diablo en el plano espiritual, lo que llevó a la posterior caída de Adán y a que toda la humanidad terminara replicando el linaje de Satán. Desde Corea del Sur, esta institución pasó a Japón y a finales de la década de 1950 comenzó a moverse a Occidente, donde durante décadas fue tachada como una secta. Logró instaurarse en Estados Unidos, donde Moon se radicó en la década de 1970 y también desde la década de 1980. Ha tenido presencia en varios países de América Latina, especialmente en Brasil. A través de este mecanismo, le solicitan a las personas donaciones económicas para ayudar a elevar el espíritu de sus seres queridos. Como tercera noticia tenemos el euro llega a su nivel más bajo en 20 años frente al dólar. ¿Qué consecuencias tiene la histórica paridad de las monedas? La divisa europea se hundió hasta su nivel más bajo en 20 años, alcanzando una histórica paridad con el dólar. Esto ocurre mientras aumenta el temor en los mercados de una recesión económica en Europa. En un contexto de alta inflación y una creciente incertidumbre sobre la continuidad de la Rusia. La depreciación del euro ocurre en medio de una crisis energética en Europa, dada por la invasión rusa. La causa más importante de la caída del euro es la diferente velocidad en la política monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos y el Banco Central Europeo, argumenta Martínez Diálogo. Para los inversores, los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos son más altos que los de la deuda de Europa, lo que hace que ellos prefieran el dólar antes que el euro. Desde esa perspectiva, el Banco Central Europeo está en una posición difícil, tratando de frenar la inflación y al mismo tiempo amortiguando una economía en desaceleración. La zona euro todavía no empieza a subir los tipos de interés. Lo hará previsiblemente en su reunión de finales de julio, pero lo hará de una forma más lenta, agrega Martín. Con la inflación en la zona euro en su nivel más alto desde que comenzaron los registros, un 8.6%, la depreciación del euro aumenta el costo de la vida al encarecer las importaciones. En otros momentos de la historia, una moneda más débil no es necesariamente una mala noticia, porque los gobiernos la utilizan como una manera de estimular el crecimiento económico, dado que las exportaciones se vuelven más competitivas. Ahora, sin embargo, este no es mi caso.
Cada vez que el dólar sigue apreciándose, nos cuesta más euros comprar un barril de petróleo. Ese es el gran problema que vemos ahora, explica el economista. Es por eso que un euro débil ha contribuido a que los combustibles hayan superado máximos históricos, perforando el bolsillo de los consumidores. Estas son las noticias y que Ahora, hermanos, vamos a la información para esta tarde-noche. Tenemos dos puntos, ¿verdad?, a recordar. Invitando a todos los jóvenes al culto presencial de jóvenes este sábado 6 de agosto a partir de las 4 de la tarde, ¿verdad? Así que jóvenes que nos escuchan por medio de la plataforma Zoom, recuerden, culto presencial el 6 de agosto a las 4 de la tarde. Tome nota. A todos los hermanos que deseen bautizarse, se les invita, se les recuerda a inscribirse en la mesa destinada para este fin. Se ha alargado el tiempo de inscripción para el bautismo. Todavía hay oportunidad para hacerlo. Hermanos, si usted aún no se decide, pues invitamos, puede anotarse en la mesa destinada este próximo domingo. Ahora, hermanos, vamos al tiempo de la lectura del material de edificación. Y pues el tema para esta tarde es el bíblico, el dispensacionalismo. Ese es el tema. Y bueno, vamos a empezar a desarrollarlo. Dice, en teología, una dispensación es la de un periodo de tiempo. Cada dispensación es un periodo divinamente designado. El dispensacionalismo es un sistema de teología que reconoce estos periodos establecidos por Dios para poner en orden los asuntos del mundo. El dispensacionalismo tiene dos características principales. Número uno, una consistente interpretación literal de la Escritura, especialmente de la profecía bíblica. Número dos, una distinción entre la Israel y la Iglesia dentro del programa de Dios. El dispensacionalismo clásico identifica 7 dispensaciones en el plan de Dios para la humanidad. Los dispensacionalistas sostienen que su principio de hermenéutica es el de la interpretación literal. Interpretación literal significa dar a cada palabra el significado que comúnmente tendría en el uso cotidiano. Se tienen en cuenta los símbolos, las figuras de voz y, por supuesto, los estilos. Se entiende que incluso los símbolos y los refranes figurativos tienen un significado literal detrás de ellos. Aún los simbolismos y figuras del lenguaje tienen interpretaciones literales contenidas en ellas. Así, por ejemplo, cuando la Biblia habla de 1000 años, en Apocalipsis 20, vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo, Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Los dispensacionalistas lo interpretan como un periodo literal de 1000 años, la dispensación del reino, ya que no hay ninguna razón de peso para interpretarlo de otra manera. Hay por lo menos 2 razones por las que la interpretación literal es la mejor manera de leer la escritura. Primero, filosóficamente el propósito del lenguaje en sí parece requerir que lo interpretemos literalmente. El lenguaje fue dado por Dios con el propósito de poder comunicarse con el hombre. Las palabras son recipientes de significado. La segunda razón es bíblica. Cada profecía acerca de Jesucristo en el Antiguo Testamento fue cumplida literalmente. El nacimiento de Jesús, su ministerio, su muerte y su resurrección, todas se ocurrieron exacta y literalmente como fueron predichas en el Antiguo Testamento. Las profecías fueron literales,
No hay ningún cumplimiento no literal de profecías mesiánicas en el Nuevo Testamento. Este es un fuerte argumento a favor del método literal. Si no se utiliza la interpretación literal en el estudio de las Escrituras, entonces no hay un parámetro objetivo por el cual se puede entender la Biblia. Cada persona podría interpretar la Biblia como como le parezca, perdón. La interpretación bíblica se convertiría en lo que este mensaje me dice a mí, en vez de la Biblia dice. Tristemente, este es ya el caso en lo que actualmente se conoce como interpretación bíblica hoy en día. La dispensación teológica enseña que hay dos clases del pueblo de Dios, Israel y la Iglesia. Los dispensacionalistas creen que la salvación siempre ha sido por gracia, por medio de la fe, en Dios en el Antiguo Testamento y específicamente en Dios Hijo en el Nuevo Testamento. Los dispensacionalistas sostienen que la Iglesia no ha reemplazado a Israel en el programa de Dios y que las promesas a Israel en el Antiguo Testamento no han sido transferidas a la Iglesia. Ellos creen que las promesas que Dios hizo a Israel de la tierra, muchos descendientes y bendiciones en el Antiguo Testamento serán finalmente cumplidas en el periodo del milenio del que se habla en Apocalipsis 20. Creen que, así como Dios en la época actual enfoca su atención en la Iglesia, Él nuevamente en el futuro enfocará su atención en Israel. Pues no había aún nacido ni habían hecho aún ni bien ni mal para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciera, no por las obras, por el que llama. Hermanos, capítulo 9, versículo 11. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tantas plagas, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado, y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión de la profecía y enviar al santo de los santos. Eso está en Daniel, capítulo 24. Usando este sistema como base, los dispensacionalistas entienden que la Biblia está organizada en 7 dispensaciones. Inocencia, en Génesis 1:1, capítulo 3, versículo 7. Conciencia, Génesis capítulo 3, versículos 8. Con referencias, hermanos, capítulo 20, versículo 22. Gobierno humano, eso está en Génesis capítulo 9, versículo 11, capítulo 11, versículo 32. Promesa, eso está en Génesis capítulo 12, versículo 1 y Éxodo 19, 25. La ley, Éxodo 21 y Hechos capítulo 2, versículo 4. Y la gracia, eso está en Hechos capítulo 2, versículo 4, Apocalipsis capítulo 20, versículo 3, y el reino milenial. Eso está la referencia en Apocalipsis capítulo 20, versículo 4 a 6. Nuevamente, estas dispensaciones no son medios para la salvación, sino maneras en las que Dios se relaciona con el hombre. Cada dispensación incluye un modelo reconocible de cómo Dios obró con las personas que vivieron en esa dispensación. Ese modelo es una responsabilidad, un fracaso, un juicio y gracia para seguir adelante. El dispensacionalismo, como un sistema, deduce una interpretación premilenial de la segunda venida de Cristo y una interpretación pretribulacional del arrebatamiento. En resumen, el dispensacionalismo es un sistema teológico correcto que enfatiza la interpretación literal de la profecía bíblica. Reconoce una distinción entre Israel y la Iglesia y organiza la Biblia en diferentes dispensaciones o administraciones cronológicas. Eso es todo, hermano, para la lectura del material de edificación. Ahora voy a pedirle que se pongan en pie, hermano. Vamos a dar gracias por la pena. Y pues, vamos a orar. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por el tiempo aquí, Señor. Padre, Señor, en este tiempo de ofrenda, damos las gracias, Señor, por tu provisión, por
el sustento, Padre, que hasta aquí, Señor, nos has dado, Señor, nuestra provisión, nuestro hogar, Señor, nuestras familias. Señor, recibe la ofrenda, Padre. Bendícenos, Señor. Enséñanos, Señor, empleo, Padre, que lo tenemos, Padre. Danos, según tu gracia, Señor, que es abundante, Señor. En el nombre de Jesucristo, damos las gracias, Señor. Amén. Puede tomar asiento, hermano. Ahora vamos al tiempo de enseñanza. Nuestro hermano Augusto de Stephen nos inspira en esta hora. Bien. Buenas noches, hermanos. ¿Cómo están? Bien, ¿verdad? Gracias a Dios. Estamos acá de nuevo. Acá para seguir estudiando la palabra del Señor, interpretándola literalmente. He tratado de hacer eso, una interpretación literal de las Sagradas Escrituras. Queremos hacer una interpretación alegórica, lo espiritual. O sea, que la Biblia dice una cosa, pues significa otra. Puede ser la interpretación alegórica. Y normalmente la interpretación alegórica está, podemos decir, subordinada al prejuicio del cristiano. Ustedes creo que han oído varias veces, ¿verdad? Cuando dicen, mire, tuve una rema. Aquí está la rema, hermano. Porque no sea la revelación en ese momento. Realmente, como se llama, fuera de contexto de la Biblia. Que nosotros tenemos literal, entendiendo, claro, que hay figuras de lenguaje. ¿Verdad? Lo que dice, yo tengo una puerta, es que puerta, sino que es una figura, en el sentido de que por medio de ella entramos nosotros, que se dice las puertas. Entonces son figuras de lenguaje. Son figuras utilizadas para que podamos entender las cosas con las cuales no estamos familiarizados. Entonces, por eso se usan las parábolas y estas figuras, porque como no estamos familiarizados con la cosa espiritual, entonces tienen que ser usadas estas figuras para que nosotros las entendamos, no solo en el ámbito humano. Para eso se han dado estas figuras, pero cada quien le da la interpretación que quiere. Pero no es así, ¿verdad? Que Dios dejó control de la interpretación. El principio básico es que la Biblia se interpreta a sí misma, no la dejó al prejuicio de cualquier persona. Entonces, cuando nosotros hablamos de un pasaje, siempre buscamos el paralelo para que nos amplíe el significado. Y siempre buscamos el fondo histórico para entender la cultura en la cual vivió el autor inspirado y con las cuales y con aquellas cosas con las cuales estaba familiarizado. Entonces eso nos arroja más luz, ¿verdad? A lo que es las Sagradas Escrituras. Muy bien, hermanos. Gracias a Dios que estamos presentes acá. Podemos ver más hermanos acá, ¿verdad? Y saludamos también a los que están en la plataforma digital, ¿verdad? Que Dios los bendiga. Todos vamos a continuar con el estudio. Vamos santos lentamente. Ya digo, como la guerra en Europa, la guerra ahí entre Europa del Este, que va despacito, despacito. Y así vamos nosotros. Vamos un poco despacio, pero quiero que entendamos bien.
Entonces, bueno, habíamos avanzado bastante en lo que es el versículo 10, que dice así en la versión Reina Valera: con todo, será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y en el lugar en donde les fue dicho: vosotros no sois pueblo mío, les será dicho: sois hijos del Dios viviente. Pero bien organizado. Ese es el lugar. ¿Verdad? No se refiere que sea un lugar geográfico, sino que puede ser interpretado también en vez de, ¿verdad? En vez de, porque se les dijo, les será dicho esto. Porque fue Dios el que les dijo: vosotros no sois pueblo mío. Pero no quiere decir por eso, como lo hacen nuestros hermanos, ¿verdad? Nuestros hermanos de calvinistas, luteranos, ¿verdad? Que ahí Dios los desechó, ¿verdad? Ahí Dios los desechó. También los judaizantes también lo hacen. Dice que ahí Dios los desechó. Ya no son pueblo de Dios. Nosotros somos el verdadero Israel que se está levantando en la actualidad. Mentiras que se creen judíos. Así vamos nosotros nosotros que se creen judíos. ¿Y cómo se llama usted? Nada de judío, eso. Justamente. Se basan en eso. Yo les digo, ustedes ya no se llama, ya no son mi pueblo, ¿verdad? Ya no son mi pueblo, pero eso es cuando se interpreta teóricamente la Biblia. Que no toman todo el pasaje o dicen, ¿verdad? Lo sacan de su contexto para que diga cualquier cosa. Cualquier cosa. Puedo sacar del contexto, hermano, y puedo decir lo que se me ocurra. Puedo inclusive hacer un libro sacando de contexto un versículo bíblico. Entonces, vosotros no sois pueblo mío, se le ha dicho, sois hijos del Dios viviente. O sea, esto es futuro. Cuando dice le será, es un verbo futuro. O sea, van de nuevo, ¿verdad?, a tener una relación con Dios el pueblo, pero sobre la base, no sobre la base del pacto antiguo, sino sobre la base de otro pacto. Y obviamente es el nuevo pacto. Y sobre esa base, Israel fracasó completamente bajo el pacto mosaico. La nación fue un fracaso. Terminó completamente en fracaso. La nación no solamente fue dispersada, llevada cautiva, y la tierra desolada, que volvió de nuevo, sino que de nuevo tuvo concluso la dispersión, en el año 70, cuando rechazó al Mesías. Cuando se le presentó el Mesías y fue rechazado, entonces ahí se dispersó de nuevo. Jerusalén fue destruida. De nuevo. ¿Okay? Entonces, va a haber una nueva relación de Israel. Esto es lo que se llama el Israel de Dios. No que somos los gentiles que fuimos a Israel. No. El Israel de Dios es Israel. Son los judíos que se han convertido a Jesucristo. Los judíos mesiánicos. Entonces, va a ser en base a una nueva relación. Miren, nosotros ya hemos visto, hermano, lo siguiente. La ley fue un pacto temporal basado en obras. Eso fue la ley, simplemente obras. No era una cuestión de obras. No tenía la capacidad de justificar el hombre. Por eso que dice, hermanos, que la ley produce ira. La ley, hermanos, no produce bendición. La ley produce ira. O sea, la ira de Dios
no cumple con la ley, ¿verdad? Se somete al castigo que establece la ley. Por eso que dice que la ley produce ira. Y Israel lo experimentó. Dice, no tiene ni capacidad de justificar ni tampoco de regenerarlo, tampoco regenerarlo. Por medio de la ley es el conocimiento del pecado, como dice la original, reconocer el pecado. Cuando alguien infringe la ley, hermano, o transgrede su mandamiento, ¿verdad? Viene la culpa. Y ese es el gran problema. ¿Cómo quitar la culpa? ¿Cómo quitar la culpa? Cuando Dios declara culpable, tiene la culpa. Entonces, en el Antiguo Testamento, Dios, por gracia, se llama la ley ceremonial, la ley de sacrificio. Las ofrendas del orgasmo, las ofrendas por el pecado, las ofrendas de paz, puede ser ofrendas de animales, ofrendas vegetales, o simplemente ofrendas líquidas, motivaciones. Ya había establecido. Y eso fue por gracia, pero para cubrir el pecado, no para quitarlo. Y cada vez que se celebra el día de la expiación, o el Yom Kippur, es para recordar los pecados, o para recordar los pecados de ignorancia, para cubrirse, puede decir, los pecados de ignorancia. Pero como dice Hebreo, no es un recordatorio. O sea que todavía no había venido el Cordero que Dios ya había designado desde antes de la fundación del mundo, que iba a venir a quitar el pecado del mundo. Porque eso es lo que hace, ¿verdad? La sangre de Jesucristo quita, cubre, pero los animales que cubren, y era una cubierta temporal mientras venía el Cordero de Dios. Pero Israel fracasó bajo ese pacto. Fracasó completamente. Entonces, todo eso tenía que servir, como decía, como una sombra para una preparación para el futuro, para la venida de Jesucristo. Era una preparación del pueblo. Lamentablemente no lo vieron así, ¿verdad? Porque se aferraron a esa justicia que cobró. Entonces, Jesucristo iba a traer la gracia y la verdad. Miren ustedes, San Juan, ¿por qué no son Biblias? Yo sé que a algunos les gusta la Biblia, ¿cómo se llama? Digital. Pero yo soy de la escuela antigua. Es cierto que hay una biblioteca virtual, pero a veces ahí en el escritorio estoy lleno de libros. Es antiguo todavía. El hermano Julio también, antiguo. Es que, no sé, ¿verdad? Pero fíjense que yo disfruto más. Tal vez los jóvenes de ahora en este tiempo puede ser que manejen mejor el asunto y tengan más conocimientos en un menor. Pero miren en San Juan 1:17, dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesús. Ahí hay, hermanos, dos dispensaciones. Ahí están bien claras dos dispensaciones. La gracia por medio de Moisés fue dada, pero Moisés no trajo, ¿verdad?, la gracia de Dios. Es la ley. Y que conste que Moisés, o sea, dice, la ley por medio de Moisés fue dada al pueblo. Claro, por intermedio de ángeles. Por intermedio de ángeles. Pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. O sea, que ahí hay un cambio completamente de dispensación. Y el modo que Dios va a actuar, tanto con Israel como con las naciones
gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Eso fue lo que trajo. La ley ahí está claro, bajo conocimiento del pecado. Y la única forma de quitar la culpa fue precisamente a través de la gracia de quitar. Venían acumulando una deuda impagable, acumulando y acumulando. El Señor tuvo paciencia, todo dejó así, tuvo paciencia y después iba acumulando. Hasta que viniera el Cordero de Dios, de una cruz, donde fue cargado toda la cruz. Fueron cargadas todas las cruces. Pero claro, para eso hay que creer. Porque ese cargó el pecado de todos nosotros. El pecado y también la culpa. Entonces, San Juan, ahí nos dice San Juan 1:17, ¿verdad? La superioridad del nuevo pacto por medio de Jesucristo. Entonces, la ley por medio de Moisés fue dada, pero el nuevo pacto, ¿quién lo hizo? ¿Quién fue el que lo propuso? Lo propuso nuestro Señor Jesucristo en la última cena. Por eso es que el pacto, el nuevo pacto es superior al antiguo en todo aspecto. Porque mientras que aquí fue propuesto por Moisés, aunque Dios se lo dijo, pero fue propuesto por Moisés. Pero el nuevo pacto fue propuesto directamente por medio de Jesús. Y como dice San Juan 1:29, ¿verdad? Cuando dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, de aquel Cordero de Dios que quita, ya no lo cubre, viene a quitar. Viene a quitar. O sea, es una nueva relación con Dios, no basada en obra, no en la gracia de Dios que nos hace aptos para ser sus hijos. Dice, bueno, la ley, como dice ahí en Romanos 3:20, lo que hace es traer conocimiento del pecado. Esa fue la función de la ley. Y hermanos, la ley tiene otro problema. La ley trae maldición. No trae bendición. Definitivamente eso es lo que trae la bendición. Ha dicho cara. La ley no trae maldición. Que no la cumple. ¿Verdad? Vienen todas las maldiciones que en ella están escritas. Enfermedad, ¿cómo se llama? El cautiverio, sequía, un montón de cosas. La tierra, ¿cómo se llama? Se vuelve como hierro. ¿Verdad? Ustedes saben que el hierro sirve, que es algo menos. Entonces, ni siquiera someter a la ley de Moisés, trabajo maldición. Los judaizantes traen eso, maldición para su vida, ¿verdad? Al abandonar la gracia de Dios. Dice Hebreos, al retroceder. Porque por eso fue dada la carta a los hebreos. Precisamente porque se estaban ellos apartando de la gracia de Dios y queriendo volver de nuevo al antiguo pacto. Entonces escribe, ¿cómo se llama? El libro de Hebreos. Fue atribuido a Pablo. Y ahí se expone claramente la superioridad del nuevo pacto sobre el antiguo. También el nuevo pacto dice está por desaparecer al envejecerse completamente. Muy bien.
Entonces, el Cordero ya entró en el mundo, ya está, ya entró, ya se sacrificó. Y ese sacrificio, hermanos, es único e irrepetible. No se va a volver a repetir completamente. No va a ser necesario. Cuando Jesucristo venga por segunda vez, por eso dice Hebreos, va a venir en relación con el pecado. Va a venir a reinar, a establecer su reino. Entonces, ya hablamos del nuevo pacto. El nuevo pacto es lo que nos hace ser hijos de Dios. Porque según Juan, dice, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Pero los que lo recibieron, envió confesar de hechos hijos de Dios. Y estos son los que Dios engendra. La palabra de Dios, hermanos, es la semilla que entra y produce fruto. Entonces son los que Dios engendra y son hijos. Entonces Israel, cuando dice que será dicho, sois hijos del Dios viviente, porque han entrado ya en el nuevo pacto. Sin la regeneración, miren, sin la regeneración, no se puede ver ni entrar al reino de Dios. Y es muy claro, y lo dice en San Juan 3. Entonces Israel quiere ver el reino de Dios, quiere entrar a las bendiciones mesiánicas. Tiene que estar regenerado. Si no, no puede entrar Israel a las bendiciones mesiánicas. No puede. Es muy claro aquí lo que nos dice en San Juan 3, del 3 al 5. Miren ustedes. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver. Eso en primer lugar, ¿verdad? Que los judíos estaban endurecidos. El Señor les dijo, ¿verdad? Arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. O sea, los judíos creían que solo era que ellos iban a reinar, y así en su condición pecaminosa, iban a reinar el mundo, iban a gobernar, tal vez al estilo del imperio romano, a destruir a los gentiles, a someterlos. Pero no ese es el plan de Dios. Por eso dice, el que no nace de nuevo, en primer lugar, no puede ver a Dios. No lo puede ver. Pero también nos dice en el 5, de cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino. Está muy claro. El agua no es el bautismo, hermanos, es la palabra de Dios, la que limpia, la que purifica. Y el Espíritu es el que regenera. Entonces el que no nace de nuevo, no va a poder, de agua y del Espíritu, no va a poder entrar en el reino de Dios. Entonces, una cuestión, ¿verdad? Que soy israelita, como decían en aquel tiempo el Señor, hijos de Abraham son, nuestro padre es Abraham. Y el Señor les dijo, ustedes tienen a su padre y la voluntad de su padre es la que quieren hacer. ¿Y quién era el padre? Pues el padre, el diablo. ¿Verdad? Porque lo querían matar al Señor. Y el diablo siempre ha sido homicida de principio. Entonces, no es como dicen los hermanos, que Dios tiene dos maneras de salvación cuando tratan de, ¿cómo se llama?, de denigrar con el dispensacionalismo clásico. Que según ellos Dios quiere una salvación para Israel y una salvación para los gentiles. No.
en absoluto. Las bendiciones de Israel en el reino milenial va a ser sobre la base de Israel en relación al nuevo pacto. O sea, un Israel regenerado. Porque simplemente, ya lo dice la palabra, no puede entrar en el reino de Dios. Si no nace de nuevo, no puede entrar en el reino de Dios. Y está hablando, cuando ahora hablamos del reino de Dios, está hablando del reino de Dios, visible, glorioso y judicial, no un reino espiritual. Porque realmente, ¿qué pasaría si Dios dice, bueno, por ser judíos y por ser descendientes de Abraham, de una carne, van a entrar funciones del reino? Así en el estado como está. Tambalearía el trono de Dios. Porque su trono es justicia y juicio, santidad. Se tambalea el universo. Porque ¿quién es el primero que iría delante de él a reclamarlo? Sería el diablo. Si permites a esto, ¿verdad? Que no están justificados, que no están vestidos de boda, entonces, ¿por qué yo he sido juzgado? ¿Verdad? El trono de Dios es justicia y juicio. Entonces no va a ser porque quieren los hermanos que Israel va a entrar así solo porque son judíos. Solo porque son, va a entrar ya. Así nomás. En su estado, en su apellido, en su gnosticismo, en su judaísmo. No es así, hermano. Ya, ya Dios ha definido claramente cómo se van a hacer las cosas. Y no como el hombre quiere, sino como Dios quiere. Claro está, ¿verdad? Ni universalismo, ni señal. Lo que estoy hablando. Creo que me pelearían a los hermanos. Sabemos bien que el universalismo es una herejía. Una herejía, ¿no? Es algo que viene de Dios. Entonces, el cumplimiento de los pactos concertados por Dios para con Israel será para una nación regenerada y no para una nación atea, ni tampoco que se niega a reconocer a Jesucristo como el Mesías prometido, como la que existió en Dios. Ateo, no digamos, ni siquiera en Jesucristo, en Jesús, ni siquiera en Romanos 11:26. Romanos 11:26. Dice, luego todo Israel será salvo, como hasta que está escrito. Tendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad. Y miren ustedes, 27. Y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite su pecado. ¿Verdad? O sea, miren ustedes, está clarísimo. Entonces, aquellos que nos acusan, ¿verdad? ¿Será que es un ciclo de liberación? Pero al irnos a la palabra, es literal, no se está refiriendo a la iglesia. No se está refiriendo a la iglesia. Dice, vendrá de Sion el libertador. Entonces, cuando el Señor ponga su plan allí en el monte de los olivos, se dirijan ahí va a ser la reunión de los que fueron de casa. Y ahí va a ser una sola nación. Vamos a ver más adelante. Pero cuando dice todo Israel, obviamente, hermanos, será el Israel o el remanente. Porque ya en el, ¿cómo se llama? En el contexto nos habla de un remanente.
No importa que sean como la arena del mar o como las estrellas del cielo, son un remanente. Pero cuando habla de Israel acá, se está refiriendo al Israel étnico, al Israel nacional, a los descendientes de Abraham, que han sobrevivido al periodo de la gran tribulación y que estén vivos en el momento. Recuerden ustedes, hermanos, que no todos los judíos van a reconocer a Jesucristo como Mesías. ¿No? Cuando en el periodo de la gran tribulación, ¿verdad? La mayoría de los judíos van a alinear con el Cristo, a ver por el Mesías. Y además haciendo milagros engañosos, metiendo la abominación desoladora ahí en el templo reconstruido. Me imagino la imagen del anticristo. Y después milagrosamente el paso profeta le da vida y hace que hable. Entonces muchos se van a alinear. Claro, habrá dos estilos que van a estar predicando y nadie los va a poder tocar a ellos. Van a estar predicando ahí su ministerio en Jerusalén. Pero llega un momento en que son muertos. Entonces, cuando son muertos, todo el mundo se alegra, todo el mundo se goza, tan alegre que se mandan regalos unos a otros. Es una alegría tanto nacional como mundial. Porque le está diciendo que es una mentira, que es falso, es un engaño. Hasta que ellos cobran vida y se van al cielo y todos se asustan. Y ocurre un terremoto, tal y como lo dice Apocalipsis. Entonces no es cierto. Israel tiene que ser regenerado, tiene que Jesucristo quitar los pecados. La única forma es por medio de la fe, por la gracia de Dios. No hay otra forma de quitar el pecado y la culpa. Y Dios nunca más se va a acordar, hermanos, de los pecados. Eso es lo bueno del nuevo pacto en relación al antiguo. Porque el antiguo, cada año es un recordatorio. Es un recordatorio, pero el nuevo pacto ya no. Dice, no me acordaré más de sus pecados. Y nosotros, hermanos, cierto, como iglesia, también formamos parte de ese nuevo pacto. Entramos en el nuevo pacto nosotros también, no por ser judíos, pero hay un aspecto que abarca a los gentiles. Porque Dios puso su espíritu dentro de nosotros. Nos perdonó todos los pecados. Nos limpió completamente. Cuando dice todos, son todos. Pasados, presentes y futuros. Pero tal como se hacía, hay que confesarlos. Limpiarse cada día, como dice el Señor, está limpio. No necesita, sino dice, limpiarse las manos y los pies. Las manos es lo que hacemos, los pies es con lo que actuamos, caminamos. O sea, si yo voy a comer, hermano, cada vez que voy a comer, no me voy a bañar. En absoluto, no voy a lavar las manos. Pero no voy a estar bañando, porque quería decir, ustedes están limpios por la palabra. Eso es lo bueno de entrar en el nuevo pacto. El Señor, nuestro Dios, que lo propuso por medio de Jesucristo. Esa es la gran diferencia. Lo propuso alguien más grande que Moisés. Propuso el nuevo pacto. Y dice, nunca más me acordaré de sus pecados. En este mundo va a haber personas que siempre nos van a sacar nuestro pasado. Siempre van a acordar
de los hombres que no se va a acordar de las cosas malas que hicimos cuando estábamos sin Cristo, claro, porque siempre hay un antes y un después. Tiene que haber un antes y un después. Y así va a pasar para nosotros. Va a haber un antes y un después. El hijo, ustedes no son hijos, ustedes no son todos los hijos. Ese es el antes. Pero les será dicho en el futuro, hijos del Dios, sois hijos del Dios viviente. Pasemos al versículo siguiente. Pasemos al versículo siguiente. Está relacionado con el versículo 10. Y se congregarán los hijos de Judá y de Israel y nombrarán un solo jefe y subirán de la tierra, porque el día de Jezreel será grande. Interesante ese versículo. Interesante ese versículo. De parte de la promesa, como les decía yo, lo que es el versículo 10, 1:10 hasta el 2:1, lo consideran que fue incrustado ahí. No sigue, podemos decir, un orden cronológico en la profecía de Osea. O sea, que fue impreso ahí divinamente. No darle esperanza. Recordemos, hermanos, que Osea fue una compilación de todas las palabras de Dios durante el ministerio terrenal. Es una compilación. Pudo haberla hecho él, no consideran que él se quedó en Israel, pero no consideran que fueron hijos de los profetas. Compilaron todas las palabras de Dios a través del profeta. Dice, una de las causas que llevó al reino unificado de Israel a caer en decadencia moral y espiritual y abandonar el pacto mosaico fue precisamente el hecho de dividirse en dos reinos. En el norte con 10 tribus y en el sur con 2 tribus. Esta división se produjo por las malas actuaciones del rey Roboam, hijo de Salomón, aunque esto tuvo su antecedente en Salomón, el cual se había desviado de Jehová su Dios para entregarse a la idolatría y abandonar el pacto con Dios. Para añadir, se había convertido en opresor del pueblo, imponiéndole cargas, yugos y duro trabajo. No puso, ¿verdad? O sea, de una forma al apartarse de Dios y al aumentar los gastos de su reinado, le impuso impuestos y cargas, además de duro trabajo. Después de su muerte, su hijo, que reinó en su lugar, no quiso aliviar las cargas del pueblo, sino que siguió el consejo de los jóvenes, desechando el consejo de los ancianos, lo cual amenazó con imponerle cargas más pesadas que las que le había puesto. Ahí pueden ver ustedes, hermanos, 1 Reyes 12:14. Esta división trajo terribles consecuencias a ambos reinos, por lo cual Dios los juzgó con el juicio de la cautividad y la desolación. A pesar que después de su retorno en los tiempos de Ciro, rey de Persia, y los gobernadores de Esdras y Nehemías, Israel nunca volvió a tener una monarquía y tampoco volvió a tener rey. Interesante eso. Israel en esos momentos, ¿verdad? Gobernaba un consejo de ancianos, porque era la representación del pueblo. Muchos retornaron de nuevo a la tierra, pero la mayoría se quedaron en naciones donde fueron llevados cautivos y formaron centros de culto, las sinagogas. Por lo cual la palabra de Oseas 11 no se ha cumplido aún. Y se ubica en la escatología bíblica.
Dice, este versículo debe interpretarse a la luz de Ezequiel 37. Interesante Ezequiel 37. Habla de valle o huesos secos. Es un capítulo profético. El libro de Ezequiel le pudiéramos poner un título, ¿verdad? Podemos decir la decadencia, la restauración de Israel. Eso podría ser el título del libro de Ezequiel. ¿Por qué razón? Porque nos habla de la decadencia de Israel. ¿Por qué razón Dios buscó a Israel? Y específicamente a los que estaban todavía con esperanza de retornar de nuevo a la nación, ¿verdad? Y querían regresar a la nación según ellos, iban a regresar, no iba a durar mucho el tiempo de la cautividad. Y claro, en ese tiempo todavía estaba, como se llama, Jerusalén, todavía estaban los tribus, pero habían caído, eran dejados. Entonces Dios le mostró en visión todas las abominaciones que hacía el pueblo en su templo, en el templo que había dedicado a Salomón, en el cual el Señor dice, pondré ahí mis ojos, ahí estará mi gloria, toda la decadencia, todo lo que hacían los sacerdotes, con lo cual muestra que el juicio del Señor fue justo. Entonces, el capítulo 37 es como una especie de transición hacia lo que es la restauración del pueblo. La restauración, hermanos, incluye retorno, reunificación, regeneración y reinado. Ya no dio las 4 R, no como las 3 R que aparecen en una película de Netflix. No, es las 4 R. Porque esa va a ser la restauración de Israel. Entonces hay una transición. Por eso es que si nosotros queremos entender bien este pasaje, este versículo, tenemos que leer Ezequiel 37, porque nos da las pautas. Cómo Dios se propone restaurar a Israel. Y lo que deducimos ahí es que va a ser progresiva. Progresiva. Eso es lo que digamos. No va a ser así, mágico. Dice ahí, vamos a analizar las partes del versículo, dice, y se congregarán los hijos de Judá y de Israel. La Biblia textual lo traduce, y los hijos de Judá y los hijos de Israel serán reunidos en uno. La reunificación es uno de los aspectos de la restauración de Israel. Esta parte del versículo 11 está conectada con la nueva relación pactal con Jehová, Dios, al ser hijo del Dios viviente. Y ustedes están conectados con lo que dice el versículo 10. O sea, una reunificación. Pero basado en la regeneración. Recuerden que el Señor dijo acerca de la iglesia, para que sean uno, tú y yo somos uno. Así Dios de Israel, no lo ve dividido en los cuerpos, no se quiere poner. Recuerden ustedes que cuando Dios le dijo a Abraham, haré de ti una nación grande, no dijo haré de ti 2 naciones grandes, sino una. O sea, ya
estaba determinado eso en el pacto abrahámico. Por eso, hermanos, que los pactos, estoy hablando de los pactos concertados por Dios, establecen, ¿verdad?, un proceder de Dios, una forma en que Dios va a actuar. Y los pactos son incondicionales, eternos, y nadie los puede cambiar. Y son propuestos, precisamente. ¿Quién los va a cambiar? ¿Verdad? Estoy hablando de los verdaderos pactos. No estoy hablando de los pactistas y decretistas. Y las cosas que han salido de decreto, ¿verdad? Son lo que están diciendo esa gente. Hay un hermano, yo que no lo mandaba, yo estaba en profecía, ¿verdad? Y va a ser torres y que va a ser aquí, y yo en un círculo. Y mira, me cansó, sinceramente. Cansó de ver algún decreto, pactos, todo. Y no ha pasado nada. ¿Verdad? El camino que llevo lo controla el Señor. Él tiene el control de mi paso. Así lo dice la palabra. Muy bien, hermanos. Parece que el tiempo se nos va. Así que, si por mí fuera, hermanos, nos quedamos hasta la 1 de la mañana. Sí. Pero no va a ser que un hermano se caiga. Nos vemos. Bueno, hermanos, vamos a continuar el próximo jueves. Ahora les invito a que se pongan de pie para despedir este tiempo de oración. Y recordarles, ¿verdad? El día viernes, punto de oración a las 6:30. A los hermanos que nos siguen por el Zoom, ¿verdad? 6:30 de la tarde, recuerden, culto virtual, ¿verdad? Culto de oración. Oremos, hermanos. Padre Celestial, gracias, Señor, por la enseñanza, por el tiempo, Padre, por haber estado, Señor, en tus atos, Padre, recibiendo, dando gracias, Señor, y a los hermanos, Padre, aquí, y estar reunidos, Señor. Padre, gracias en el nombre de Jesucristo, y el día de mañana, Señor, poder reunirnos en el culto de oración, Señor, y orar unos por otros, Padre, tus palabras. En Cristo, gracias, Señor. Amén. Hermano, tenga buenas noches.